Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, usted. Me alegra. Bien, también, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Bueno, espero que los demás también estén muy bien. Y yo creo que podemos ir comenzando con la clase del día de hoy. Hemos estado mirando algunas variables aleatorias que son discretas. El día de hoy vamos a mirar la última que se llama la distribución Poisson y vamos a entrar a mirar ya las distribuciones continuas. Entonces, bueno, miramos que cada una de las distribuciones tiene como unas características específicas. Para introducir las características que tiene la Poisson, vamos a pensar en los siguientes ejemplos. Entonces, podemos pensar en que deseamos modelar el número de errores tipográficos por página, ¿cierto? Modelar, o sea, o mirar cuál es como la probabilidad que tienen ese número de errores tipográficos por página. O quisiéramos mirar el número de llamadas telefónicas a una central por minuto o el número de baches por kilómetro en una vía. O también podríamos querer mirar el número de accidentes en un cruce por hora o el número de bacterias en un cultivo. Entonces, todos estos escenarios son conteos discretos, ¿cierto? Número de errores, número de llamadas, número de baches, número de accidentes, número de bacterias. Todos esos son conteos discretos, pero esos conteos tienen una particularidad y es que nosotros estamos contando en un tiempo o en un espacio determinado. Entonces, por ejemplo, que tenemos el número de errores tipográficos, el número de llamadas, número de baches, accidentes, bacterias, pero ese conteo de errores tipográficos lo vamos a hacer específicamente por página. El número de llamadas lo vamos a hacer por minuto. El número de baches los vamos a contar por kilómetro. El número de accidentes por hora. El número de bacterias que haya en un cultivo. Entonces, los experimentos de tipo Poisson son aquellos experimentos en donde nosotros hacemos un conteo discreto, pero lo hacemos en un tiempo o en un espacio determinado. Además, también tenemos que tener los ensayos que sean independientes. Entonces, por ejemplo, que si llaman, el número de llamadas que haya en el primer minuto es independiente del número de llamadas que haya en un segundo minuto, en un tercer minuto, 4 minutos. Asimismo, el número de baches por kilómetro deben ser independientes. Entonces, que haya 4 baches en el primer kilómetro no implica que en el segundo haya más o menos, son independientes. Asimismo, los accidentes, el número de bacterias, los errores tipográficos. Entonces, nuestra distribución Poisson nos va a modelar la probabilidad de los resultados de experimento, que son de la siguiente manera. Primero, como mencionábamos ahora, interesa hacer un conteo del número de veces que ocurre el evento, pero por unidad de tiempo o de espacio. En cada unidad de tiempo o de espacio, el número de eventos que ocurre es independiente de lo que ocurran en otras unidades, lo que comentábamos ahora. Y por último, la probabilidad de que un evento ocurra es la misma para todas las unidades de un mismo tipo. Entonces nosotros vamos a estar teniendo como una tasa que se mantiene constante, una tasa promedio, por ejemplo, por unidad. Entonces, por ejemplo, iríamos por páginas en promedio.
se sabe que hay 5 errores tipográficos. Se sabe que en promedio por minuto entran 6 llamadas. En promedio por kilómetro hay 4 baches. En promedio por hora hay 2 accidentes. Y en promedio de bacterias en el cultivo, supongamos que hay 300. Y cada vez que nosotros miremos el mismo espacio, habrá lo mismo, suponemos que hay esa misma cantidad, esa misma tasa promedio. Entonces, el número de llamadas telefónicas en el minuto 1 es en promedio 6. En el minuto 2 es en promedio 6. En un tercer minuto, en promedio 6. Entonces vamos a estar siempre suponiendo que tenemos una misma tasa, como una misma probabilidad si tenemos la misma unidad, la misma longitud. Entonces, si siempre es por minuto, en todos los minutos, en cualquier minuto, existirá exactamente la misma tasa y existirá exactamente la misma probabilidad. Nuestra variable en la distribución Poisson es el número de eventos que suceden a una tasa lambda, ya sea sobre tiempo o espacio. Entonces nosotros vamos a tener o a conocer una tasa lambda. Y ya vamos a ver más específicamente quién es. El rango de la variable, entonces puede ser con lo de las llamadas, que en un minuto no llegue ninguna llamada, que en un minuto lleguen dos, tres, cuatro, cinco, etcétera. En, en el conteo de los baches también, en un kilómetro que no haya ninguna llamada, que haya una llamada, dos llamadas, tres, etcétera. Entonces, el rango de la variable en una Poisson, como no sabemos, por ejemplo, exactamente cuántas llamadas puedan entrar, no sabemos si van a ser 7 u 8 o 9. Entonces, en el rango en la Poisson nunca le damos como un final, porque no sabemos cuánto es. O sea, eso queda como abierto, como de alguna manera como infinito. Sabemos que empieza desde cero, pero de ahí para allá es infinito, no le damos como un tope. Y si cumple el experimento con todas estas características, la función de masa de la Poisson tiene un parámetro lambda y es igual a lambda elevado a la x por Euler a la menos lambda dividido x factorial. Y lambda, esa tasa, siempre tiene que ser mayor a cero. Esa distribución cuenta con una media y una varianza. Vamos a estar simbolizando, como siempre, x, la virgulilla de la distribución, y para la Poisson vamos a estar poniendo una p mayúscula y entre paréntesis el parámetro, que solo tiene uno y es lambda. Esa distribución tiene una media de ocurrencias de lambda. Entonces, en realidad, ese parámetro lambda va a ser el número promedio de ocurrencias que haya por unidad de tiempo o de espacio. La varianza también coincide con lambda. Entonces, aquí es muy sencillo de aprendernos quién es la media y la varianza. Ambos son esa tasa promedio de ocurrencias. Otras características con las que cuenta la distribución Poisson es, lo comentamos ahora, la tasa de ocurrencia promedio de lambda siempre es constante, no cambia, siempre y cuando tengamos la misma longitud en el pues, como en el intervalo entre comillas, ¿cierto? Bueno, no en el intervalo, pero el intervalo, quiero decir, pero de las unidades, o sea, si es un minuto, es un minuto, si es un kilómetro, un kilómetro, siempre para esas mismas unidades, ¿cierto? No 2 minutos, sino un minuto, por ejemplo, no 2 kilómetros, sino un kilómetro, vamos a tener siempre esa tasa de ocurrencia constante. La probabilidad de que suceda un evento es proporcional al tamaño del intervalo de tiempo o espacio considerado. O sea, si nosotros decimos que
La probabilidad de que ocurra un suceso, o sea, la probabilidad de que llamen, em, o sea, la probabilidad de que haya, por ejemplo, 6 llamadas en un minuto, va a ser el, como quien dice, bueno, es proporcional. O sea, simplemente a medida que va aumentando el tamaño del intervalo, entonces la probabilidad también va a ir aumentando de manera proporcional. Entonces, si tenemos un minuto, 2 minutos, vas a hacer todavía más grande esa probabilidad, ¿cierto? Nosotros podemos pensar eso, digamos, de manera lógica, entonces podríamos decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que en un minuto lleguen 6 llamadas y darles un valor tal? Pero ¿cuál es la probabilidad de que en 2 minutos lleguen 6 llamadas? De que en 5 minutos lleguen llamadas, de que en 10 minutos lleguen 6 llamadas. Em, Nosotros podríamos decir, como cada vez estamos ampliando más la longitud del intervalo de tiempo, ¿cierto? Entonces estamos dando de alguna forma como más chance, más espera a que puedan alcanzar a llamar esas 6 personas. O sea que entre más grande sea el intervalo que nosotros demos, mayor va siendo la probabilidad de que ocurra un suceso. Lo mismo con el ejemplo de los baches. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que hayan 20 baches en un kilómetro? Podríamos darle a eso una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que en 10 kilómetros estén ese número de baches? Pues va aumentando esa probabilidad, ¿cierto? Entre más espacio demos para que ocurra, más probabilidad hay. En el tercero, dos eventos no pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo o en el mismo punto del espacio. En el ejemplo de los baches, nosotros diríamos, dos baches no pueden estar, o sea, no podemos encontrar dos baches en la misma parte, ¿cierto? Porque sería el mismo bache. Entonces decimos que no pueden ocurrir dos eventos al mismo tiempo. Entonces, que si el uno está a 20 a 5 metros del primer kilómetro, entonces ese es uno. A 21 metros, ese es otro. A 22, pero no pueden haber no se consideran como diferentes si están en el mismo punto. También teníamos el número de accidentes por hora. También podríamos decir exactamente, o sea, tenemos que suponer que esto se cumple. O sea, teóricamente esto debería cumplirse. Aunque a veces en la realidad eso pueda como violarse, se supone como verdadero, pero se supone como verdadero porque no es como muy recurrente o frecuente que eso pase. Por ejemplo, el número de accidentes en un cruce por hora. Uno tendría que suponer que en el minuto uno, bueno, pues en el minuto 20, digamos más bien, que en el minuto 20 pasa un accidente, pero en ese mismo minuto no puede estar pasando otro. Nosotros sabemos que es posible que, bueno, no, en realidad casi no es posible, porque es en un mismo cruce. Entonces, si delimitamos eso a un cruce, pues en en ese mismo instante no podría estarse chocando dos distintos al mismo tiempo, ¿cierto? Si el uno se chocó con el otro y el de atrás chocó al de atrás, al de adelante, entonces técnicamente están como un mismo choque, digamos, pero no pueden haber distintos choques en el mismo tiempo. Ahí sí se cumple. De pronto no se cumple tanto con lo de las llamadas telefónicas, porque ahí sí hay que suponer que en el segundo 20 entra una llamada, pero no puede entrar otra al mismo tiempo, ¿cierto? No podrían estar ocurriendo como llamadas al mismo tiempo. Ahí se podrían, pues, como en lo que es la línea de espera, pero habría que suponer que no entran más llamadas en un mismo tiempo. Bueno, entonces vamos a mirar algunos escenarios en los que se puede modelar el experimento a través de una distribución Poisson. Entonces, lo primero que vamos a pensar es en un experimento de laboratorio
durante el cual el número promedio de partículas radioactivas que pasan a través de un contador en un milisegundo es 4. Se sabe que es 4. Y quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que entren 6 partículas al contador en un milisegundo dado. Bueno, entonces acá es importante mirar que es un conteo discreto. Estamos contando el número, estamos contando el número de partículas que pasan en el contador en un milisegundo. Y en particular nos dicen que el número promedio de partículas que pasa a través de un contador en un milisegundo es 4. Entonces estamos contando partículas por milisegundo. O sea que eso lo podemos modelar como una variable de Poisson. Y además es independiente cuántas partículas pasan por milisegundo. Entonces podemos definir una variable aleatoria X que sea el número de partículas que pasa, que pasa por un contador en un milisegundo. O sea que X se distribuye Poisson de parámetro lambda. Pero lambda es esa tasa promedio. Y acá nos dicen que el número de promedio es de 4 partículas por un milisegundo o por milisegundo. Como cumple con las características de la Poisson, entonces podemos plantear su función de masa de probabilidad. La función de masa de probabilidad viene dado por Euler a la menos lambda, lambda a la x sobre x factorial. Eso viene siendo lambda es 4, 4 partículas por milisegundo, entonces Euler a la menos 4, 4 a la x sobre x factorial, donde x debe ser mayor o igual que 0, mínimo no hay ninguna partícula que pase por el contador, 1, 2, 3, 4, etcétera. Y lambda, esa tasa promedio siempre tiene que ser mayor a 0. En cualquier otro caso, por fuera de los valores de la variable, vale 0 la función. Nos piden la probabilidad de que entren 6 partículas exactamente. Eso sería la probabilidad de que la variable aleatoria, número de partículas que pasan en un milisegundo, sea igual a 6. Reemplazaríamos en la función de masa, donde está x, pasamos por 6. Podríamos hacer ese cálculo en la calculadora o podemos utilizar RStudio. Listo, entonces la distribución que vamos a usar es la distribución Poisson. Tenemos nuevamente la misma como nomenclatura. Cuando está antecede de es porque miramos la función de masa para valores particulares. Cuando le antecede P o cuando comienza por P mejor, es porque vamos a hallar la acumulada. Después de la D, después de la P, hacemos referencia a la distribución que estamos tratando, como es la Poisson. En este caso va a ser Poise. De Poise y P Poise. Y los argumentos que tiene la variable en the Poise es la función de masa de quién vamos a calcular, de qué valor del rango de la variable y con qué tasa. P-Poise tiene hasta dónde vamos a acumular y con qué tasa. En este caso, como es la función de masa en 6, será de Poise en 6,4, porque 4 es la tasa promedio de partículas que pasan por el contador. Y ahí tenemos que eso es 0,1042 aproximadamente. O sea que hay aproximadamente
un 10% de probabilidad de que entren 6 partículas al contador en un milisegundo dado. Bueno, de pronto tienen hasta ahí alguna pregunta o comentario que quieran hacer con respecto a todo lo que definimos de la Poisson o del ejemplo. No, profe, por ahora todo claro. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos con otro. Bueno, vamos a pensar ahora en un manuscrito legendario en el cual se descubrió que solo el 13,5% de las páginas no contienen errores tipográficos. Queremos encontrar el porcentaje de las páginas que tienen exactamente un error. Entonces, en este caso también tenemos nosotros ahí un conteo discreto. Estaríamos como contando los errores tipográficos que hay por páginas, ¿cierto? Entonces, también podríamos pensar que los errores que hay por páginas son independientes. Entonces, ya con esas dos cosas podemos decir que la variable aleatoria, que es ese conteo de errores tipográficos por páginas, se distribuye como una Poisson. Entonces tendríamos que X, el número de errores por páginas, se distribuye como Poisson de parámetro lambda. Pero en realidad, si leemos con detenimiento el enunciado, no nos dan ninguna tasa, no nos dicen como en promedio hay tantos errores por páginas. No nos dicen eso, sino que nos dicen que hay un porcentaje de las páginas que se saben no tienen errores tipográficos, pero no se sabe cuántos errores en promedio hay por páginas, que sería lambda. Entonces, como no conocemos ese valor, necesitamos hallarlo sí o sí para poder calcular cualquier probabilidad, porque necesitamos determinar quién es la función de masa. ¿Cómo podríamos hallarlo? Utilizando esta información que nos dan de que el 13,5% de las páginas no contienen errores tipográficos. ¿Eso qué sería? Entonces, si X es el número de errores por páginas, tendríamos que X, la variable aleatoria que no contenga errores, es que sea igual a cero, que esa probabilidad sea igual a ese 13,5%, a 0,135. Pero ¿quién es la función de masa en cero? Es reemplazar X aquí en esta función de masa. ¿Cómo nos quedaría eso? Nos quedaría Euler a la menos lambda, lambda a la cero sobre cero factorial. Es igual a 0,135. Deseamos despejar lambda. Lambda, cualquier cosa a la cero es 1. El factorial de cero también es 1. Nos quedaríamos con Euler a la menos lambda igual a 0,135. Em, lo que haríamos es aplicarle el logaritmo natural a ambos lados para quedarnos solo con lambda. Eso nos queda menos lambda igual al logaritmo natural de 0,135. Y por último despejaríamos ahí lambda. Pasaríamos ese menos al otro lado. Nos queda entonces que la tasa promedio es de menos el logaritmo natural de 0,135. Bueno, ya que tenemos quién es lambda, entonces ahora sí podemos determinar o escribir nuestra función de masa de probabilidad. Diríamos que la función de masa para esta variable aleatoria X, número de errores por página, viene dado por Euler a la menos el logaritmo natural de 0,135 por lambda, que es menos el logaritmo natural de 0,135 a la X sobre X factorial.
cuando X toma valores 0, 1, 2, y lambda positivo. A pesar de que aquí tiene pues como un menos, en realidad este logaritmo nos va a dar negativo, entonces lambda es positivo. Y quisiéramos encontrar el porcentaje de páginas que tiene exactamente un error. Eso es la probabilidad de que X sea igual a 1 y reemplazaríamos todo esto cuando X es 1. Nos queda esta expresión. El factorial de 1 es 1, entonces nos queda esta expresión que haciendo los cálculos correspondientes nos da 0,27033. O en R, nosotros diríamos, esto es función de masa en 1. Entonces eso es de Poisson en 1 con una tasa de errores igual a menos el logaritmo natural en R es log. ¿El logaritmo natural de quién? De 0,135. Le damos enter y efectivamente eso nos da 0,27033. O sea que hay, habría aproximadamente 27% de las páginas que contienen un solo error tipográfico. El 27% aproximadamente contienen un solo error tipográfico. Bueno, preguntas de pronto, comentarios con respecto a este ejercicio. Listo, entonces vamos con esto. Vamos a pensar ahora en una oficina donde se reciben las llamadas. En esa oficina entran las llamadas con una tasa de 4 por hora en promedio. Quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que durante 3 horas se reciba al menos 2 llamadas. Y queríamos encontrar el intervalo de tiempo en horas para que la probabilidad de que se reciba al menos una llamada sea de 0,9. Entonces, bueno, vamos a hacer este como entre todos. Cuéntenme qué podría ser nuestra variable aleatoria y, y de qué forma sería como la distribución, cómo podríamos como enunciarla. ¿Qué estaríamos como contando ahí, en dónde está nuestro interés? Ya, profe, como el número de llamadas recibidas. Ujú. Muy bien. El número de llamadas, pero muy importante, ¿en dónde? Por si la definimos como Poisson, necesitamos siempre ponerle ahí dónde se mueve, ¿cierto? Si en un tiempo o en un espacio, área, volumen. Entonces ahí en ese caso sería número de llamadas por Hora. hora. Listo. X se distribuye como una Poisson de parámetro lambda. ¿Será que tenemos lambda?
Si de pronto sí lo tenemos, ¿quién sería? Lambda es esa tasa promedio. ¿Cierto? Entonces ahí tendríamos que, nos dicen, en promedio, la tasa es de 4 por hora. Entonces, lambda sería 4. Sin embargo, ahí abajo nos dicen, o sea, esa es la información que nos da, pero abajo nos dicen cuál es la probabilidad de que durante 3 horas se reciba al menos 2 llamadas. Entonces, fíjense que aquí nuestro intervalo de tiempo cambió. Ya no es en 1 hora, sino en 3 horas. O sea que podríamos nosotros de pronto definir como otra variable donde especifique eso. Una segunda variable y que sea el número de llamadas recibidas, pero ya no por hora, sino en 3 horas. Dependiendo de cuál sea esa unidad, ¿cierto? Esa longitud o esa unidad, entonces mi tasa va a cambiar, va a variar, pero es proporcional. Entonces nosotros decimos, si en 1 hora recibía 4 llamadas, entonces en 3 horas, ¿cuántas recibiría? ¿A qué sería igual lambda? Si sabemos que por hora son 4, si es proporcional en 3 horas, ¿cuántas tendrían que ser? Ujú, qué pena que no había mirado el chat sino hasta ahora. Gracias, Juan Fernando, por contestar la anterior. Entonces diríamos, si en 1 hora son 4, en 3 horas serían 12, como una regla ahí de 3, ¿cierto? Entonces tendríamos 12 llamadas en 3 horas, es lo que hay en promedio. Y ahora sí, entonces diríamos que la función de masa de esa variable aleatoria viene dado por Euler a la menos lambda, lambda a la y sobre y factorial, donde y toma valores 0, 1, 2, etcétera. Lambda es mayor que 0, vale 0 en cualquier otro caso. ¿Qué quisiéramos hallar? La probabilidad de que durante 3 horas se reciba al menos 2 llamadas. Entonces, la probabilidad de que el número de llamadas recibidas en 3 horas sea mayor a 2, sea de al menos. Eso que tenemos ahí técnicamente es como la sumatoria de la función de masa en 2 más la función de masa en 3 más 4 más 5 más 6. Pero como nosotros no sabemos hasta dónde termina el rango de la variable, entonces debemos plantear esta probabilidad como el complemento y decir que esto es igual a 1 menos la probabilidad de que y sea menor o igual que 2.
¿Y eso quién es? Eso es uno menos la función de masa en cero, más la función de masa en uno, más la función de masa en 2. Eso lo podríamos reemplazar y decir, eso es uno menos Euler a la menos lambda, lambda a la x sobre x factorial, más Euler a la menos lambda, lambda a la x sobre x factorial, donde x es uno. Y el último, Euler a la menos 12, 12 a la 2 sobre 2 factorial. Podríamos hacer ese cálculo o ayudarnos con R. Entonces, fíjense que estamos utilizando la propiedad del complemento, en donde nos queda una distribución acumulada. Entonces, ahí en R diríamos que eso es uno menos la acumulada que es P Poise. ¿La acumulada hasta dónde? La acumulada hasta 2, donde lambda es igual a 12, 12 llamadas por 3 horas y ya. Eso nos va a dar aproximadamente 0,9995. O sea que es muy probable, un evento casi seguro, de que en 3 horas reciba al menos 2 llamadas. Ujú. Y tiene sentido, ¿cierto? Tiene sentido que en ese periodo, si en promedio llegan 12 por 3 horas, entonces que lleguen más de 2 es muy probable. Bueno, en el segundo nos dicen, encuentre el intervalo de tiempo en horas para que la probabilidad de que se reciba al menos una llamada sea de 0,9. Entonces acá nos toca como que leer con mucho detenimiento. Nos están preguntando no por una probabilidad, de hecho nos están dando una probabilidad, pero no nos preguntan por una, sino que nos dicen que quisiéramos mirar el intervalo de tiempo en horas, tal que qué, tal que la probabilidad de que se reciba al menos una llamada sea de 0,9. Esa condición que tenemos ahí sería la probabilidad de que al menos, entonces que x sea mayor que uno mínimo, que esa probabilidad sea igual a 0,9. Pero bueno, no voy a poner x porque x ya la definimos como con un intervalo de tiempo de 1 hora. Entonces vamos a definir una variable z que tenga ese intervalo de tiempo como abierto, que es el que nosotros quisiéramos hallar. Entonces vamos a ponerle ahí, por ejemplo, L. Diríamos, Z es el número de llamadas recibidas en L horas, donde L es lo que nos interesa, es ese intervalo de tiempo en horas. Nos quedaría la probabilidad de que Z sea mayor que 1 igual a 0,9. Pero esa distribución Z, esa variable aleatoria Z tiene una distribución Poisson. Z se distribuye Poisson del parámetro lambda igual a
¿Y qué podría hacer ese lambda? ¿Qué se les ocurre? Si nosotros sabemos que cuando teníamos una hora eran 4 llamadas. Si tendríamos 3 horas, como es proporcional, eran 12 llamadas. Pero aquí, ¿qué podría ser lambda? Si tenemos L horas. ¿Qué se les Po- ocurre? ¿Qué Podrían ser hay? todas, no. ¿Podría ser cuántas, perdón? Las dos, no. 2 llamadas. Ah, no, en dos Pues, horas. o sea, las dos a 16. ¿Cómo Eh, sería el total? No, ¿Por qué sería aquí 16? pero como dice que ¿Cómo es lo el total pensaste? de recibidas por hora. No, no sé. Mm, No. ajá, pero ¿cómo sería ahí? Porque, por ejemplo, acá, por hora son 4 llamadas. ¿O qué multiplicaste o cómo sabes que el total es 16? Como para saber qué pensaste. Porque como dice que por hora son 4 Ujú. y que el total recibidas en 3 horas son 2, entonces, no, espera, pues sí, Ah, creo que como que sí, cogiste la jornada laboral de 12 horas, algo así. sí, pues Ok. sí, pero creo que no, creo que sí me equivoqué. Sí, ahí habría que hacer como una suposición extra, ¿cierto? Como el número de horas. Entonces, en este caso, eso no sería pues ahí como 16, porque no sabemos cuántas horas está trabajando. Miren que solo estamos dejando aquí como indicado. L horas. No sabemos cuántas horas están como trabajando ahí. O sea, esta expresión va a ser una expresión un poquito como más general. Eso en una hora son 4 llamadas. En 3 horas son 12 llamadas. Pero de manera general, en L horas, ¿cuánto podría ser? No sé si me entienden ahí, como la proporcionalidad. 4 en una, 12 porque eran 3. Entonces, en L, ¿cuántas serían? Podríamos hacer de pronto como una regla de 3, ¿cierto? En una hora hay 4 llamadas. Entonces, en L horas, ¿cuántas llamadas habrá? Tendríamos un total de 4L, ¿cierto? Porque es como proporcional. Por eso mismo aquí en 3 horas resultaron 12. Porque si cada hora hay 4, entonces en 2 horas habrían 8, en 3 horas habrían 12. Aquí de manera general, entonces multiplicaríamos las 4 que hay por cada hora, donde nos faltaría determinar cuántas horas son, que es el, que es lo que vamos a querer determinar en el ejercicio. Bueno, ya que sabemos eso, entonces podríamos definir de manera general la función de masa de la variable aleatoria z es Euler a la menos lambda, donde lambda es 4L, lambda a la x, donde lambda es 4x, a la z, perdón, sobre z factorial. Cuando z toma valores cero, que no entre ninguna llamada en ese periodo de 4L, que entre una, 2, etcétera, o valdrá cero en cualquier otro caso. Entonces, tenemos acá la probabilidad de que z sea mayor que 1. Eso es una P mayúscula. Esa probabilidad, como se distribuye como una Poisson, viene siendo
Euler a la menos lambda por lambda a la z. Ah, bueno, nos falta algo. Nos falta primero definir quién sería esa la probabilidad de que z sea mayor que 1. Eso sería función de masa en 1 más función de masa en 2 más 3 más 4 más 5. Entonces, ahí sería 1 menos la función de masa. O sea, lo podríamos hacer nuevamente por el complemento. 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1. Eso es. Ah, bueno, esperen que dice al menos una llamada. Mm, bueno, me faltó ahí como la igualdad. La igualdad. Sí, porque al menos una es mínimo una, o sea, contando desde el 1. Entonces acá es mayor igual, y en el ejercicio anterior también es mayor o igual. Entonces acá sería menor estricto. O sea, 1 menos la probabilidad de que z sea igual a 0. Eso sería 1 menos reemplazando en la función. Ahora sí, Euler a la menos 4L a la 0 sobre 0 factorial. Ese 4L a la 0 es 1, 0 factorial es 1. Nos quedaría que 1 menos Euler a la menos 4L es igual a 0,9. Tratamos de despejar ahí la L. Eso nos quedaría 1 menos 0,9 igual a Euler a la menos 4L. Eso nos quedaría 0,1 igual a Euler a la menos 4L. Eso nos quedaría el logaritmo natural de 0,1 a la menos 4L. Y eso entonces L va a ser igual a menos el logaritmo natural de 0,1 dividido 4. Ya corregimos el de aquí arriba. Eso es menos el logaritmo natural de 0,1. Ah, no, perdón. Log dividido 4. Eso nos da 0,5756 aproximadamente. Pongámosle 0,58. Bueno, gracias Juliana y por participar. Sí, 4L era muy bien. Y cuéntenme, si él es un periodo de tiempo en horas, ese 0,58, ¿qué será? ¿Cómo lo podríamos leer? ¿Cuál sería esa respuesta como del intervalo? Ok, ¿no sería como que se necesitarían como el 0,58 horas para que se reciba al menos que una llamada? Mm, No sería como una llamada, O para que porque haya un vamos, 90% llamada. sí, exacto. Ajá, para que la probabilidad de que haya por lo menos una llamada sea del 90%. Ujú, exacto. Nosotros aquí podríamos calcular directamente quién es lambda, ¿cierto? Ya sabiendo que él es eso, o sea, mirar quién es este menos el logaritmo natural de 0,1 es 2,3.
30. Esto es lambda. Entonces nosotros podríamos decir que esta variable aleatoria z es el número de llamadas recibidas en 0,58 horas y tiene una tasa promedio de 2 horas aproximadamente. ¿Qué es esto? De aproximadamente 2 horas en un periodo de tiempo de 0,58 horas. Pues, o de, ajá. O sea, esto es casi media hora, ¿cierto? Es casi, o como 40 minutos por ahí. Entonces diríamos, este es el número de llamadas recibidas en 40 minutos, con una tasa de 2 llamadas cada 40 minutos. Eso es lo que tendríamos allí. Gracias ahí por la participación. Y bueno, entonces corrijamos por favor el segundo, que también acá era al menos 2 llamadas. Entonces mínimo 2 es que la incluye. Mínimo 2. Entonces acá no lo incluiría. O sea que eso sería la acumulada hasta 1, incluyendo el valor. Eso sería función de más en 0, función de más en 1. Y ya volvemos y calculamos esto. Entonces eso sería 1 menos p points, ya no hasta 2, sino hasta 1. Y eso nos da 0,099 aproximadamente. También es una probabilidad muy grande. Pues casi segura de que si en esas 3 llamadas, en esas 3 horas, se reciban por lo menos 2 llamadas. Bueno, cuéntenme si alguien tiene de pronto alguna duda con este ejercicio, si se entendió esto que hicimos, cómo salieron estos lambdas, la interpretación. Listo, bueno. Entonces vamos a entrar en las variables aleatorias continuas, específicamente en la uniforme continua. Esta distribución es de las más sencillas que hay entre las continuas. Entonces, a veces no es tan usada, pero por lo que es sencilla. Sí, por lo que es sencilla, pero igual es útil. Igual es útil. Entonces, decimos que una variable aleatoria de x tiene una distribución uniforme continua sobre un intervalo AB si su función de densidad de probabilidad está dada por 1 sobre b menos a si la variable está entre a y b y vale 0 en cualquier otro caso. Entonces, la función de distribución uniforme continua es aquella cuya función es uniforme, es siempre la misma, es una constante. ¿Qué constante? 1 sobre b menos a. B menos a es la diferencia entre los extremos del intervalo, entonces va a darnos un valor numérico. Esto va a ser una constante. Entonces decimos que es uniforme continua cuando podemos modelar la variable con una función constante donde no cambie. Por eso se le conoce así, como uniforme, porque no cambia en ese valor, siempre va a valer lo mismo. Eso nos repercute en que todos los valores dentro de ese intervalo sean equiprobables, siempre y cuando tengamos la misma longitud de intervalo.
Es decir, gráficamente tendríamos la variable aleatoria entre A y B, vale la función 1 sobre B menos A. Entonces, si tomamos acá A más 1, un intervalo de una unidad, la probabilidad es el área bajo la curva, ¿cierto? Y si a B le quitamos 1, tenemos otro intervalo de 1, entonces la probabilidad es el área bajo la curva. De manera que esta probabilidad va a ser igual que esta porque las áreas son las mismas. Las alturas son las mismas, el ancho es el mismo, entonces tendríamos la misma área, la misma probabilidad. En una distribución uniforme continua, siempre que nosotros cojamos intervalos del mismo de la misma longitud, tenemos la misma probabilidad. Entonces decimos que son equiprobables. Entonces, distribución uniforme continua siempre que la función sea una constante. ¿Cómo la vamos a estar denotando? X se distribuye y como una U de uniforme, y entre corchetes, aquí abajito, ponemos nuestro intervalo de dónde hasta dónde va, de A hasta B. Para la distribución uniforme continua, vamos a tener una expresión para la acumulada. ¿De dónde sale? De la definición. Si nosotros cogiéramos, ¿qué era la acumulada de una variable aleatoria continua? Era la integral desde menos infinito hasta x de la función de densidad f de y. Pero ya vimos que la función de densidad ahí va, es igual a 1 sobre b menos a cuando se mueve entre a y b. O sea que esa integral no partiría desde infinito, sino desde a hasta x. Aquí de y. Sale la constante, 1 sobre b menos a sale. Eso nos quedaría la integral de y, que es y, evaluado entre x y a. Entonces eso nos queda x menos a. Como esa expresión es sencilla, es por eso que ya la tenemos aquí de antemano. Entonces la acumulada en un uniforme siempre va a ser x menos a sobre b menos a cuando pertenece al intervalo. Cero en cualquier otro caso. Para valores mayores que b, sabemos que vale 1. Esa distribución también cuenta con una media y una varianza. ¿Cuál es el punto medio? El punto medio es tomar los extremos del intervalo y dividirlo entre 2. Este nos va a dar la media del promedio o el punto medio. La varianza, por otro lado, viene dado por b menos a al cuadrado sobre 2. Listo, entonces vamos a entrar a mirar algunos escenarios que pueden ser modelados con esta distribución. Recordemos que ahora la variable es continua. Entonces vamos a modelar en un servicio de llamadas telefónicas que ha sido diseñado de tal forma que el tiempo mínimo de espera de quien llame sea de 20 segundos y el máximo de 50, que es el tiempo de respuesta. Si los tiempos de respuesta se distribuyen uniformemente, vamos a encontrar la probabilidad de que al llamar a una persona tenga un tiempo de respuesta de entre 25 y 45 segundos y que sea menor a 30 segundos o mayor que 40. Entonces, en este caso, nosotros deseamos modelar tiempos de respuesta, ¿cierto? Entonces ya no vamos a mirar cuántas llamadas entran en cierto tiempo, no, ¿cierto? Eso sería discreto, sino que vamos a modelar el tiempo, que sí sería continuo. O sea que nuestra variable aleatoria x será el tiempo de respuesta. Ahí nos dicen que ese tiempo de respuesta se distribuye uniformemente.
X se distribuye uniforme. ¿Entre qué valores? Entre 20 y 50 segundos. Ya con eso nosotros podríamos mirar la función de masa, de densidad, perdón, la función de densidad, que viene dado por 1/b menos a. B es 50, A es 20, o sea que nos quedaría un treintavo si X está entre 20 y 50. Cero en cualquier otro caso. Vamos a mirar la probabilidad de que tenga que esperar entre 25 y 45 segundos. La probabilidad del intervalo en una continua es la integral en ese intervalo. Entonces sería la integral de 25 a 45 de la función de densidad, que es un treintavo, de X. Ese un treintavo sale como constante. La integral de X es X, evaluada entre 45 y 25. Eso nos quedaría 45 menos 25 es 20. 20 treintavos, 2/3. Hay una probabilidad aproximadamente del 67% de que la persona tenga un tiempo de respuesta de entre 25 y 45 segundos. Como segundo, tenemos cuál es la probabilidad de que sea menor que 30 segundos o mayor que 40. Eso sería la probabilidad de que el tiempo X sea menor a 30 o sea mayor a 40. En este caso, no se interseccionan en ninguna parte. Entonces, la probabilidad de esto es la probabilidad de las sumas individuales. La probabilidad de que X sea menor que 30 más la probabilidad de que X sea mayor a 40. Que sea menor que 30, eso es la integral desde menos infinito hasta 30. Pero la función un treintavo solo está definida a partir de 20. Por eso empieza aquí desde 20 hasta 30. Y aquí pasa lo contrario. La probabilidad de que X sea mayor a 40, X se mueve siempre entre los reales. Entonces, como iría hasta infinito. Iría desde 40 hasta infinito. Pero la función solamente está definida hasta 50. Por eso vamos desde 40 hasta 50, la función de un treintavo. Sería esto mismo, un treintavo sale como constante de la integral de x es x, evaluado entre 30 y 20 nos daría 10, entre 40 y 50 también nos da 10, entonces 10 treintavos, un tercio, 10 treintavos, un tercio. Tendríamos una probabilidad de 2/3, que es aproximadamente también 0,67. Hay una probabilidad del 67% de que el tiempo de respuesta sea menor a 30 segundos o mayor que 50. O sea que hay una probabilidad de más del 50% de que eso suceda. Bueno, vamos con otro ejemplo. Bueno, vamos a pensar ahora en el tiempo de viaje de cierto camión de entrega. Ese tiempo de viaje no supera los 50 minutos, ni se da en menos de 20 minutos, pero se da de forma equiprobable en dicho intervalo. Entonces ahí ya nos están diciendo que estamos modelando el tiempo de viaje, ¿cierto? Y ese tiempo está entre qué? Entre 50 y 20 minutos. Y se da de forma equiprobable. O sea, ahí nos están diciendo que es uniforme. Ese tiempo de viaje es nuestra variable aleatoria. Se distribuye como una uniforme nuevamente entre 20 y 50 minutos. Quisiéramos saber qué proporción de entregas se hace en menos de media hora. Si el conductor tarda más de 25 minutos, ¿qué tan probable es que entregue en menos de 40? Y por último, ¿cuál es el tiempo medio de entrega y su varianza?
Bueno, entonces nuevamente, como esto es uniforme, la función de densidad viene dado por 1 sobre b menos a, que es un 30avo, cuando x está entre 20 y 50 minutos. 0 en otro caso. Y para este ejemplo vamos a hallar la función de distribución acumulada para responder a estas preguntas utilizando esa acumulada. La acumulada viene dada por x menos a sobre b menos a. Eso nos queda x menos 20 sobre 50 menos 20, x menos 20 sobre 30. Cuando pertenece al intervalo, 0 en cualquier otro caso. Nos queda, entonces, A, ¿qué proporción de entrega se hace en menos de media hora? Entonces, esta proporción es como equivalente a la probabilidad. Eso es la probabilidad de que x sea menor que 30, que se haga en menos de media hora. Esto para nosotros es la acumulada hasta 30. Como ya tenemos la función de distribución acumulada, nos basta con reemplazar. Entonces, ¿dónde está x? Ponemos 30. Eso nos queda 30 veinteavos sobre 30. Eso es 10 treintaavos, un tercio. Tenemos la probabilidad del 33%. O bueno, en media hora se entrega el 33% de la carga. Como segundo nos dicen, si el conductor tardó más de 25 minutos, ¿qué tan probable es que entregue en menos de 40 minutos? Aquí estamos teniendo como una información. Ya tenemos como una restricción, algo que ya sabemos que ya pasó. Y es que el conductor ya se tardó más de 25 minutos. Sabiendo esta información, queremos saber qué tan probable es que entregue en menos de 40 minutos. Esto que tenemos acá es como tener una probabilidad condicional, ¿cierto? Donde tenemos una información y esa información pues veremos si afecta o no al otro evento, que en este caso es que entregue menos de 40 minutos. Eso lo escribiríamos entonces, sería la probabilidad de que entregue en menos de 40 minutos, dado la restricción, dado que ya sabemos que se demoró más de 45, más de 25 minutos. Aquí la definición de probabilidad condicional es muy similar. Creo que la hemos visto en otras oportunidades. Esto es la probabilidad de que ambas cosas pasen dividido la probabilidad de la condición o de la información que tengamos. ¿Qué es que ambas cosas pasen? Sería que x sea mayor a 25 y al mismo tiempo menor que 40. Que x esté entre 25 y 40. Eso debido a la probabilidad de que x sea mayor a 25. Esto que tenemos acá lo podemos calcular por propiedad como la diferencia entre distribuciones acumuladas. Eso es la distribución acumulada en 40 menos la distribución acumulada en 25. Y acá abajo podemos plantearla como el complemento, como 1 menos la acumulada hasta 25. ¿Qué es la acumulada en 40? Entonces, como ya hemos sacado la función, simplemente reemplazar en ella. Aquí reemplazamos en 40, 40 veinteavos sobre 30. Para F25, 25 menos 20 sobre 30. Bueno, y eso es lo mismo arriba y abajo. Operamos ahí, eso nos da 20 treintaavos menos 5 treintaavos, eso es igual a 15 treintaavos. Y abajo 1 menos 5 treintaavos es igual a 25 treintaavos. Cancelamos aquí, cancelamos acá. Eso nos queda 15 veinticincoavos, que simplificando nos daría 3 quintos. Y eso es 0.6. O sea que hay una probabilidad del 60% de que si ya sabemos que tardó más de 25 minutos, llegue en menos de 40. Y por último, quisiéramos saber cuál es ese tiempo medio de entrega y su varianza. Como esto es una distribución uniforme, el tiempo medio está dado por la suma de los extremos del intervalo dividido 2.
Eso es 20 más 50 medios, 70 medios, igual a 35 minutos. En promedio, tarda para entregar el empaque o la carga, tarda 35 minutos, ¿cierto? Para efectuar una entrega, digamos. En promedio, tarda 35 minutos para hacer la entrega. ¿Cuál es la varianza? Viene dado por b menos a al cuadrado sobre 2. Eso es 30 sobre 12, 30 al cuadrado sobre 12. Y eso es igual a 75 minutos al cuadrado. No podemos dar la interpretación porque la varianza siempre nos tirará unidades al cuadrado. La solución es sacar la desviación estándar sacándole la raíz a la varianza. La raíz de 75, 8,66 minutos. Entonces, ahí podríamos concluir que en promedio se tarda en entregar 35 minutos con una variabilidad de 9 minutos aproximadamente. Con una variabilidad como de más o menos 9 minutos aproximadamente. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario de pronto que quieran hacer? Profe, en el punto 2, abajo, ¿por qué se colocó B1 menos F de 25? Y ahí no se podía dejar solo pues la función de 25. En este caso, para ahorrarnos como la integral, sale más fácil hacerlo por la acumulada porque ya la calculamos. Pero es verdad que esto de aquí podríamos calcularlo también como la integral desde 25 hasta infinito, pero la función solamente toma valores hasta 50, ¿cierto? Entonces sería la integral de 25 a 50 de la función de densidad, no, esa no es de la función de densidad, que es un treintavo de x. Y eso debe darnos lo mismo 25 treintavos. Pero muy bien, son las dos formas que existen para hacerlo. Podríamos hacerlo de manera directa, así, o si ya tenemos la acumulada, queríamos como usar esa función y ahí solamente reemplazaríamos. Y lo que hicimos ahí fue la propiedad del complemento. Esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 25 y eso es 1 menos la acumulada en 25. Y de ahí pues ya procedimos como reemplazo. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Listo, con gusto a ti por tu intervención. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario que quiera hacer. Bueno, entonces vamos a hacer este último ejercicio. La idea es que lo hagamos entre todos. Nos dicen, en una fábrica que produce piezas con longitudes entre 10 centímetros y 15 centímetros, los ingenieros deben asegurarse de que la mayoría de las piezas cumplan con los estándares requeridos. La longitud de una pieza manufacturada es aleatoria debido a la calibración entre las máquinas y se distribuye uniformemente. Si elegimos una pieza al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la longitud esté entre 11 centímetros y 13 centímetros? ¿Y cuál es la probabilidad de que tenga una longitud menor a 12 centímetros? Listo, entonces los invitaría a que traten de hacer este ejercicio y ahorita lo ponemos en común, ahorita yo lo desarrollo para mirar, para que ustedes puedan mirar si han entendido o si tienen de pronto alguna duda. Entonces creo que podríamos dar como 10 minutos para que traten de desarrollarlo. Les voy a tomar un pantallazo y volvemos y lo desarrollo, listo, para que lo puedan como comparar.
Listo, ahí les comparto el ejercicio y por acá les dejo las funciones. Ahí se alcanzan como a mirar. Listo, entonces llevamos 10 minuticos. A las y 32 lo resolvemos. A ver cómo, y me cuentan cómo les fue.
Bueno, cuéntenme cómo les fue, ¿terminaron o todavía están realizando el ejercicio? Yo me estoy quedando del ejercicio anterior. De, pues lo hice con distribución uniforme continua. Y, Ujú. y bueno, estoy calculando la probabilidad entre, pues ahí me dio 0,4 el de la primera pregunta, que fue la probabilidad de que esté entre 11 y 3 centímetros. Estoy haciendo la otra. Ah, súper. Muy bien, vas muy bien. Listo, sí. Les pregunto para saber, según eso, si quieren, damos otros 5 minuticos para que lo terminen y ya lo desarrollamos. Listo, entonces demos otros 5 minuticos para que lo terminen y ya lo desarrollamos.
Bueno, ahora sí cuéntenme cómo les fue. Pues no Bueno, es creo que pueden, me dio lo mismo. Pues 0.4. sí, muy bien. Sí, Sí, muy bien, no, sí, los dos dan lo mismo. Entonces, cuéntanos, por favor, Viviana, cómo determinaste la variable aleatoria, ¿qué sería? ¿Cómo la definiste? Ah, bueno, Viviana o Alexandra, cualquiera de las dos que por ahí también me escribieron por el chat. profe, pues em, como es continua, entonces pues digamos que tomas como un valor dentro del intervalo. Em, Ujú, entonces, como es uniforme, entonces fue entre los 10 y los 15 centímetros. Entonces, ujú. pues digamos que como de ahí fue donde tomé las longitudes para ver la... Pero en este caso, ¿qué estaríamos modelando? O sea, X, ¿qué es? ¿Qué nos interesa la probabilidad de quién? Esa es la pieza manufacturada que se toma pues al azar. Ujú, Entonces, ¿pero yo qué esa es contar? X, ¿Es contar piezas o...? yo la definí como pues la longitud de una pieza manufacturada. Exacto, muy bien. Eso, excelente. Entonces, la longitud, una variable aleatoria continua. Ujú. Uniforme, muy bien, entre esos intervalos. Listo. Y cuéntenme si ustedes lo sacaron la de densidad o definieron también la acumulada, ¿cómo lo resolvieron? ¿Sacaron primero f de x, usaron la acumulada o solamente con la de densidad? Pues, profe, yo en ese punto ahí se fue con esa acumulada, con esa primera fórmula. Bueno, la que está arribita. Esta. Sí, señora. Listo. Entonces, esa sería nuestra función de densidad. Entonces, la función de densidad, 1/b - a, ¿cuánto te dio? Esa me dio un quinto. Ujú. Un quinto, muy bien. Y eso vale cuando x está entre. Esa sería para los que están entre 10 y 15. Menor, igual. Mm, sí, ahí digamos que podemos dejarlo como así. Aquí en las continuas en realidad no, no nos fijamos como tanto en la igualdad, ¿no? No hay como mucha diferencia. Listo. Bueno, ¿cómo calcularon entonces esa probabilidad? Nos dice en la primera, la probabilidad de que la longitud esté entre 11 y 13. ¿A qué sería igual eso? Ahí sería como a la integral de 10 a 13, que es lo que están pidiendo pues en la longitud, de 11 a Ujú, 13. ujú. La integral de 11 a 13, ¿de quién pondríamos ahí? Ahí ya le puse fue por un quinto que fue el que nos dio en la acumulada, en la Ujú. por de X. Eso, un quinto, esa sería la de densidad, de x.
Y desarrollando eso, ¿cuánto les dio? Medio dos Los quintos. quintos. Sí, creo que también como Alessandra 2/5. Listo, súper. Y eso nos comentaban ahora 0,40, ¿cierto? Perfecto. Entonces, hay un 40% de probabilidad de que la longitud esté entre 11 y 13 centímetros. Muy bien. ¿Y cómo plantearon la otra? La probabilidad de que tenga una longitud menor a 12 centímetros. Sería la probabilidad de que X sea que... Será siendo pues X menor o igual a 12. Ujú. En este caso, como nos dicen menor, ahí sí lo ponemos solito, menor, sin la igualdad, pero en realidad no nos afectan la integral, queda igual, poniendo lo que no poniendo. Listo, entonces eso a qué sería igual. Ahí sería igual a f de 12. Ujú. Muy bien, eso sería igual a la acumulada en 12. Pero, ¿qué es la acumulada? Ahí ya pues ya conectamos lo que es el 12 menos 10 sobre el 15 menos 10. Pues ya yo lo hice, esa fue basándome en la formulita que tiene allá arriba del ejemplo que hizo, profe. Exacto, entonces sacaste como implícitamente la acumulada, ¿cierto? Sobre A sobre B menos A, X menos 10 sobre 15 menos 10. Sería Y reemplazaste en esta fórmula, ¿cierto? menos 10 y sí, pues ya lo mismo, dos quintos. Ujú. Entonces, 12 menos 10 sobre 5, muy bien. 2/5. Perfecto. Entonces hay una probabilidad del 40% de que la longitud sea menor a 12 centímetros. Si nosotros seleccionamos una pieza al azar, esa pieza tenga una longitud menor a 12 centímetros. Muchas gracias por su participación. Muy bien, me alegra pues que estén entendiendo ahí el tema. Bueno, de pronto alguien tiene preguntas o comentarios que quiera hacer, inquietudes. Listo, entonces me alegro mucho tenerlos por acá. Eso sería todo por el tema del día de hoy. La próxima semana seguiremos mirando distribuciones continuas. Vamos a mirar la normal y la exponencial, que son las que nos faltan. Les deseo un feliz fin de semana para todos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, profe. Con gusto, hasta luego, que estén muy bien.